very Yeah, it's private okay. meeting. Will be a private meeting between the three of us, and then you don't have to translate because we speak English. There's no need of translation. No, that's not the best part of it. During this festival season, I was wondering how people would come together, you know? But they Yes. don't have today because in Argentina it's tomorrow, you know? It's just they tend to be like the other day we did a talk with Manjari Goswami and people came all like 10, 15 minutes later. Yeah. So maybe we should tell the speaker to come later. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hare Krishna. Lindo Igual, verte. bienvenida. Gracias. Y al día So, también. now we need one person to translate to, so we have to translate for one person. Let me send a text to everybody, say that you're already here. Leticia, ¿querés poder invitar a tu gente también? Sorry, I will Sí, remind yo them. ya les avisé. No, I feel embarrassed that nobody's here, sorry. no, don't worry. I mean, I understand. It's you know, it happens. And we also only started putting out the flyer, what, 2 days ago? Yeah, a couple of days ago. The thing is like when we do in the evening, it's good for Argentina, but it's not good for Europe. Like I told you this morning, you know, it's later for them. And so it's a little bit like that. But Argentinians tend to be slower in coming. You can always come late to our meetings. And Daksha, Yeah. I want to introduce you to Daksha because Daksha is a very special devotee. She's a devotee for about 40 years, and she has made her career or preaching to the famous people in Argentina. And she has a restaurant, and she, through preaching, she has 2 cookbooks in which she has Prabhupada in it and Jagannath, and she cooks for the president of India, for the ambassador of India. She's been on TV. She cooks for Deepak Chopra. She also cooked for Harikesh, for Ananga, for me, and for many other devotees. And so she's a beautiful soul. So I just, Yes, and besides all her success, professionally speaking, she is very mother-like to all the devotees. She's always attracting us to Krishna all the time. She does that, that's her natural feeling. So that's something I think above all the other professional skills that she manages so nicely. But there is one that in her heart, for her, all of us are very important. And she lets us know, and she lets Krishna know, and we feel sheltered. And without asking, without anything, that's the best shelter when you don't have to ask. It's difficult to hear this about me because it's not good for my spiritual. Well, but It's actually good because it encourages you to want to even be that more. well, that was my idea. Manjari, for me, it's a pleasure stay with you in the moment because I heard your lectures, but not in the moment because I was busy and That's okay. But that quality of being like a mother and wanting to just give and help people is bhakti, Mother Radharani. That's what she's all about. Right. She is the essence of bhakti, Mother Radharani. so she has 2 kids also. Both of them are devotees, very good devotees, and her husband does all the yagyas, and she has an altar on her home, and she's very special. Celeste, vamos a empezar a traducir cuando ella empiece a hablar. Estamos haciendo introducciones. ¿Cómo es tu inglés? Yo entiendo bien igual. ¿Entendés Gracias. bien? Ah, qué bien. Sí, sí, súper. Así que no hay problema. I mean, I don't know if we should translate it or not, because everybody understands English, no? We shouldn't. If everyone understands English, then So let's keep it going. Yeah, let's keep it going. Let's start, and then people come. Karen also knows English. Camila, I don't know. Camila is from Argentina. Let me ask Camila. Yes. Camila, ¿vos sabés inglés?
No. Okay. Bueno, entonces no hay problema. A mí me gusta traducir. I need A to mí translate es them. mi So servicio. people are Yo se showing lo up. ofrezco Yeah. a mí me Should encanta we eso. wait a few minutes because it's only 5:30 now, right? Yeah. Okay. So we were not on time. Okay. I don't know. I have 5:35 on my clock. I think I have 5 minutes ahead because I'm always late. So yeah, we can wait a few more minutes. Let me introduce Gandini is like my friend, my sister from the soul. She take care of me in the past in Montevideo when I became devotee. And Daitiesha also, he is my brother from the heart. I don't have brothers and he's from Uruguay like me, and he stayed in the temple when I stayed the first time in the program, and he's so lovely, and Gandini and Daitiesha are the, ¿cómo se dice? Una joya? Jewel. The jewels in my life. Yeah, come by. There's some patties here, and you can leave them. Okay. Okay, lovely. Yeah. Sorry. Yeah. That's all right. That's all right. No Let me problem. turn the phone off now. Hola, Roque. ¿Cómo estás, Gopali? Which Gopali are you? The one in Buenos Aires or one in Mar del Plata, Gopali? I don't know. There is two Gopali, so I get confused. Mar del Plata. Ah, Hari, ¿cómo estás? There is two Gopalis, and so I didn't know which one. Arriba, gracias. We're going to start. We're waiting for a few seconds because, you know, Sure. everybody should be here. So we wait everybody to be here. At least we have a little more than before. So are you ready to go to the farm? How far from the farm you live there in Lacha? Oh, I'm only like, a 3-minute drive. Oh, wow. Very nice. Yeah. It's only 2.5 miles down the road from me. Yeah, my daughter is, all the young children, they're not children anymore, but all the young people, they create a little area on the land of Vrindavan temples. Oh, no way. Major Vrindavan temples, like 7 or 9 temples they have. Wow. Yeah, and each one of them brings their own deities from their own home, and they set up a beautiful little area for a temple, and they have, everyone comes and has darshan, and they all get charanamrita and different things. Nice, wonderful. Eso me gustaría traducir. ¿Se anima a traducir usted? Porque yo le entendí la mitad, porque escuché la mitad. Okay, I'm going to translate a little bit about that. So I asked her, le pregunté si iba a ir al templo, cuando estaba del templo de la granja de Alachua, que está en Gainesville, y ella me dijo que está solamente a 3 millas, unos minutitos para llegar, que su hija está ayudando, que tienen los jóvenes, como su hija que tiene 20 y pico, hacen un área donde tienen los diferentes templos importantes de Vrindavan. En ese área están todos los templos de Vrindavan, y cada uno de su casa lleva sus deidades, y cuando la gente pasa le dan charanamrita, le ofrecen a las personas, hacen como un darshan, ¿no? Como una visita a los templos de Vrindavan, pero en Alachua. And the devotees do a big like kirtan, and they go to each temple, and all long people can just walk around and visit the different temples. So nice. Los devotos hacen kirtans y van a todos los templos, y todas las personas pueden pasear por todos los templos como si estuvieran en Vrindavan. Muy lindo. You know, when I was there, they didn't have that, so I need to go back many years in the back, you know. I was there in 1993. Digo que cuando yo estaba no estaba eso. We can start whenever you want, but thank you. A mí me gustaría saber qué hacemos simultáneo, así como estoy hablando ahora, pero no, así traduzco como estoy. Como yo traducí antes, ¿viste? Bueno. Ella habla y traducimos, y vos hablas. Por eso, así. Cuando te trabas, yo te ayudo, cuando quieras que te cambie, te reemplazo. Sí, está bien. So, should I start? Yes, Ananga Manjari, we want to thank Ananga Manjari for taking the time today, an special Janmastami day,
to be Y here with queremos us. agradecerle especialmente porque Ananga Manjari se está tomando el tiempo de Janmastami, de la festividad, para estar con nosotros. So And- we are translating then because not everyone speaks English. Is that right? Yeah, I was speaking, but I think I was muted. I don't know. Okay. You hear me? No, I wonder. Bueno, pero vamos a tener que traducir porque no todo el mundo habla inglés, ¿verdad? Yes. You need to speak and then stop, and then the Aitiesha will translate, and then I will translate some when he doesn't hear or some things. Yes, please. Ananga Manjari, for those you don't know, para aquellos que no saben, Ananga Manjari es discípula de Srila Prabhupada. Tiene muchos años de experiencia, servir a Prabhupada como presidenta del templo. Fue la ex esposa de Renanda Maharaj por un año y renunció a su vida de casada con él para servir a Prabhupada, para servir la expansión de conciencia de Krishna. Así que bueno, es una persona muy especial. Ya ha venido varias veces a hablarnos y cada vez nos ilumina y nos deja el corazón un poquito más blando. I say that you are a disciple of Prabhupada, and when every time you talk to us, our heart is a little bit softer, you know. So thank you. Thank you. So not everyone is speaking English. Is that correct? All right, Yes. not everybody speak English here. Okay. No todo el mundo habla inglés, ¿verdad? All right. So I want to start with something I wrote sometime about Prabhupada, just to honor him. Yo quisiera empezar con algo que yo escribí para Prabhupada porque quería, cuando lo quise honrar con unas palabras, As the great saintly person that he is. como la gran persona santa que él en verdad es. And in this meeting, we're celebrating Y en este encuentro nosotros estamos celebrando the appearance of the Lord, la Janmastami, aparición del Señor Krishna, for Janmastami. por Janmastami. And we're also celebrating the appearance of his saintly devotee, Srila Prabhupada. Y también estamos festejando la aparición del santo devoto de Srila Prabhupada. Who appeared the day after Janmashtami. Él apareció justo el día después de Janmastami. So we call this meeting a mystical phenomenon. Nosotros llamamos a este encuentro un fenómeno místico. Because there are many amazing things that happen before and when the Lord appears, and before and when his great devotee appears. Porque hay muchas cosas que ocurrieron antes y durante la aparición del Señor y antes y durante la aparición de su gran devoto. So it's a mystical phenomenon that Prabhupada appeared the day after Janmashtami. Es un fenómeno místico el hecho de que Srila Prabhupada haya aparecido justo el día posterior al festival de Janmastami. Because he's always following Krishna. Porque él siempre sigue a Krishna. And then he has all of us following him. Y Behind él Krishna. hace que nos tiene a todos nosotros siguiéndolo a él. So I'm going to just read what I had written about Prabhupada just to honor him now for a moment. Así que me gustaría leer lo que yo escribí para Srila Prabhupada. Esperen un segundito, ya estoy. As a gardener gathers up his harvest, Como un jardinero que cosecha su jardín, su huerta, of various flowers and of various flowers, de varias flores también, y artísticamente and he artistically creates a beautiful garland. crea una bellísima guirnalda. You have gathered, Srila Prabhupada, you have gathered together souls Srila Prabhupada, tú has reunido a tantas almas from all diverse cultures, de nationalities, culturas tan diversas, de naciones tan distantes, and qualities of nature. con las cualidades de la naturaleza. You join them in your mission for the pleasure of your dancing Lord. Y tú los reúnes
como un ramillete y lo ofreces a los pies de tu Señor danzante. We had no idea that God could dance. Nosotros no teníamos ninguna idea de que Dios sabía bailar, As we thought he was either too old porque pensábamos o que era demasiado viejo para hacerlo, or had no legs to dance. o no tenía piernas que le permitieran hacerlo. We had no real knowledge, No teníamos verdadero conocimiento, but we were able to receive your causeless compassion. pero nosotros fuimos capaces de recibir tu compasión sin causa. And we danced behind you. Y nosotros pudimos bailar detrás tuyo. Thank you, Prabhupada. Muchas gracias. Hari, Hari, qué lindo. So I wanted to talk about this mystical phenomenon. Entonces quería hablar de este fenómeno místico. In Bhagavad Gita, it is stated En el Bhagavad Gita está declarado that when the world is overburdened, que cuando el mundo está sobrecargado, then Krishna is obliged to come to help the living entity. entonces Krishna se obliga a sí mismo a venir para ayudar a las entidades vivientes. And that's in Bhagavad Gita. Yada yada hi dharmasya glani bharatabhavata. Y eso está en el Bhagavad Gita. So whenever and wherever there is a decline in religious practice, Entonces, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en las prácticas religiosas and a predominant rise of irreligion and ignorance, y se eleva, está predominando la irreligión y la ignorancia, then Krishna says, at that time I descend, I come, I manifest myself. entonces Krishna dice, en ese momento yo desciendo, yo me manifiesto, yo aparezco. So how did Krishna appear? Entonces, ¿cómo apareció Krishna? First, we'll talk about the appearance of Krishna, Janmastami. Primero hablaremos de la aparición de Krishna, Janmastami. And so just before Krishna came, the earth was overburdened by demoniac kings. Y justo antes de que Krishna viniera, la tierra estaba sobrecargada de reyes demoníacos. And Mother Bhumi, the earth planet, was crying and in distress. Y Madre Bhumi, la Madre Tierra, estaba llorando llena de aflicción. And so she went to Brahma, the father of the universe, Y basically. ella se dirigió a Brahma, al Padre del universo. And she appealed to him. What can we do? We have to stop this terrorism that's going Y on. ella le pidió, le dijo, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que parar con este terrorismo. So Brahma, he has a special post. He's the leader of the society. Y Brahma obviamente es una persona muy especial porque él es el líder de toda la sociedad. So he goes into Krishna's office. Entonces él puede de alguna manera acercarse a la oficina de Krishna. He goes to the big boss. Él va al jefe, al jefe principal. Yes, Lord Vishnu's office. Lord Vishnu, his office is the milk ocean, the ocean of milk. Se llama Señor Vishnu y su oficina es un océano, el océano de leche. So he goes to stand at the edge of the ocean of milk. Él está expandiendo el océano de leche. He can't see Oh. Krishna, he can't see Vishnu. Él va a la orilla del océano de leche y él no puede Sí, ver. él no puede ver a Krishna, él no puede ver a Vishnu. But he can hear him from in his heart. He can Pero communicate él lo escucha desde dentro de su corazón, through meditation. a través de meditación. Tene Brahma Hrida means he hears it from in the heart. Él lo escucha desde dentro del corazón. So this message was transmitted
he was asking Krishna, what do we do? His mother Bhumi is in distress. Entonces, este mensaje se transmitió. Él le pidió, él dijo, Señor, ¿qué podemos hacer? La madre Bhumi, la madre tierra, está muy afligida. So what can we do? ¿Qué podemos hacer? So in the heart, Krishna transmits a message. Y en el corazón, Krishna le transmitió el mensaje. And he says that I will manifest, I will come. Y él dijo, yo me manifestaré, yo vendré. And I'll come with all my powerful potencies, all my energies. Y yo vendré con todas mis potencias, con todas mis energías. And I'll come with all of my associates and entourage. Y vendré con todos mis asociados, con todo mi entorno. Krishna's not a loner. Krishna no es solitario. He likes to hang out with his friends and his relatives and his other people that they inspire each other. Él disfruta mucho siendo acompañado de parientes, amigos, compañeros. Tiene mucha gente a su alrededor. So he tells Brahma, you will go and you will also take birth. Y él le dijo a Brahma, tú también irás, tú me acompañarás, tú también tomarás nacimiento. And others, I will engage others all in coming and taking different parts. Y yo también voy a ocupar a muchos otros a que tomen parte en esta ida nuestra. We'll create a revolutionary drama in the Earth planet, on the Earth planet. Vamos a crear como un teatro, como una obra, una puesta en escena muy revolucionaria en ese planeta. So he engages the main characters. Entonces él ocupó a, digamos, los personajes principales. Krishna, Balaram, Nanda Maharaj, Yasoda. Todos Kamsa. ellos. He has to have the opposing. In every great story, there has to be everything coming, right? Sí, en toda gran historia no hay solo buenos, tienen que haber todos. So he has the stars, and he has the other actors who play major parts in different pastimes. Entonces él tiene los protagonistas, tiene los personajes importantes, los que se ocupan en pasatiempos no tan vitales. And he even has the minor players, little Y minor. también tiene a los extras, a los menores, a los yes. The extras are made up of different living entities who are just starting to open their hearts towards love of God, devotional service, bhakti yoga. Esos extras, esos personajes, son las personas nuevas que se ocupan ya en servir a Dios de manera directa en esa obra. So he has all the demigods and even the pious living entities from different universes come and gather to take different parts. Entonces él tiene todo un ejército de semidioses, de gente de otros planetas, de otros universos incluso, que vienen a tomar parte aquí. So he's setting the scene for his appearance. Él está estableciendo el escenario para hacer su aparición. So the Lord is orchestrating this whole drama for his own grand entrance. Entonces el Señor orquesta perfectamente toda la escena para hacer su entrada triunfal. And for executing his mission. Y para ejecutar la misión que lo trae. And what is his mission? ¿Cuál es esta misión? To increase spirituality in the living entities' hearts. Incrementar la espiritualidad en el corazón de las entidades vivientes. Increase love of God in all the living entities' hearts. Incrementar el amor por Dios en el corazón de toda entidad viviente. And to eliminate ignorance and impious activities.
y eliminar la ignorancia y la impiedad, las actividades impías. So Krishna came and he did this. Entonces Krishna viene, He played with his friends. él juega con sus amigos, He showed his love to his parents. él muestra el amor que lo une a sus padres, He danced with the gopis. él baila con las gopis, las pastorcillas, And he blessed so many living entities in so many ways. y bendice a tantas entidades vivientes y de tantas formas y maneras. And he chastised and demolished those in the darkness of ignorance that were evil. Y o castiga o corrige a aquellos todos que están en la modalidad de la ignorancia o que son malos, traviesos. And he gives the greatest pleasure. Krishna means pleasure. He's giving the greatest pleasure to all of those who try to love him. Y da una gran felicidad a todos los que lo aman a él. Krishna quiere decir eso, quiere decir felicidad. He's the reservoir of pleasure. Él es el reservorio del placer. So thank you, Lord Krishna, for appearing, and that we get to hear about your pastimes is a wonderful thing. Entonces, gracias, Señor Krishna, por aparecer y por permitirnos compartir acerca de tu gran venida aquí. Es algo verdaderamente maravilloso. And Prabhupada wrote the Krishna book so that we could hear about all of his personal activities, pastimes. Y Prabhupada escribió el Krishna Book también para permitirnos compartir todos los pasatiempos de Krishna, sus actividades. So of course, many amazing transcendental phenomena have happened. Entonces, obviamente, muchos fenómenos asombrosos, trascendentales ocurrieron. Between the appearance of Krishna and the appearance of Lord Chaitanya. Entre la aparición de Krishna y la aparición del Señor Chaitanya. Many mystical phenomena have happened. Muchos fenómenos místicos han ocurrido. We are going to jump now to the appearance of Lord Chaitanya. Ahora nosotros saltaremos hacia la aparición del Señor Chaitanya. So Lord Chaitanya appeared in like the 14th century. El Señor Chaitanya apareció como en el siglo XIV. And between the 14th century and the 17th century, y entre el siglo XIV y el XVII, on this planet Earth, we had the Renaissance, what was called the Renaissance. En este plano, nosotros tuvimos lo que se llamó el Renacimiento, lo que se conoce como el periodo The Renaissance was an awakening from the Dark Ages. Que es como se lo conoció como un despertar de las eras que eran oscuras. The Renaissance, during the Renaissance, it was a phenomenon that happened. Durante el Renacimiento hubo un fenómeno que ocurrió, que era that in Europe, a whole cultural movement it just moved in the air and influenced. Go ahead. Que todo un movimiento cultural en Europa simplemente se movía, estaba en el aire e influenció muchísimo. It influenced literature, la literatura, philosophy, art, la filosofía, el music, arte, la música, politics, la política, science and religion. La ciencia, la religión. There was an increase in intellectualism. Hubo un incremento importante en la intelectualidad. There were many cultural and spiritual achievements during the Renaissance. Hubo muchísimos logros, tanto espirituales como materiales, creo que. And even paper and movable type became popular around that time, somewhere. E incluso los periódicos, la impresión se movió mucho en ese entonces. So again, this is a time when in Bengal, in India, entonces otra vez, esta vez fue en India, pero en Bengal, Sri Advaita,
who is actually Mahavishnu. Sri Adwaita, que se llamó el que en realidad es Mahavishnu, He's also Sadashiva. también Sadashiva. So he was about, let's see, I think he was about, he was about 50 something years older than Lord Chaitanya. Tenía como 50 y pico de años mayor que el señor Chaitanya. And even though there was a renaissance going on in the world, Y aunque hubo un renacimiento en el mundo, there was a great, you could say, dip in the Vaishnav philosophy and religion. hubo como una gran profundización en la filosofía, en la tradición, en la religión Vaishnava. Deep, no sé si quiere decir profundidad, sino que se bajó, como un deep, como que una bajada. Like going down. Ya, una bajada, no una profundidad, sino que todo, aunque estaba el renacimiento, cuando estaba en ese momento, había una bajada en el Vaishnavismo. So there was a lot of impersonalism and sahajiaism going Había on. impersonalismo y sahajaísmo en esos momentos. So Sri Adwaita, he started praying Entonces el señor Adwaita comenzó a orar. that, Lord, we need you to come again. Que Señor, nosotros necesitamos que tú vengas otra vez. Help. We need Por help. favor, ayúdanos. The Earth planet needs help. The people need help. They're in ignorance again. La gente, la madre tierra necesita ayuda. La gente también la necesita. Por favor, ayúdanos otra vez. Ven. They become immersed from the Shankya philosophy and the Buddhist philosophy of impersonalism and voidism. Ellos estaban inmersos en la filosofía Sankhya y el budismo y había mucho impersonalismo. And they're suffering. Y estaban sufriendo. No sé. So a great devotee hates to see others suffer. Un gran devoto siempre odia ver otras personas sufriendo, el sufrimiento ajeno. So Sri Adwaita prayed like this, come, we need help. Entonces, el Sri Adwaita oraba y decía, por favor, Señor, ven. Just like Brahma had prayed to Vishnu. Así como Brahma había orado a su vez. So what happens? The Lord starts arranging another drama. Entonces, ¿qué pasó? El Señor empezó a preparar otra puesta en escena. And he engages lots of major and minor actors in his drama. Y él ocupa a todos los actores mayores y menores para este pasatiempo. So from the 14th century to the 17th century, Así que desde el siglo XIV al XVII, he starts sending souls él that empieza a enviar almas that are ripe for a higher consciousness. que son las apropiadas para elevar la conciencia. And he enters their heart and enlivens them Y él entra en sus corazones y les anima to do many different things in different areas of life, para hacer muchas cosas diferentes en diferentes áreas de la vida, like philosophy, art, music, politics, science, religion. como filosofía, arte, música, política, ciencia. So some of these players are Bach, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Entonces, algunos vuelven como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Galileo, Galileo, Martin Luther, who protested the Catholic Church and Lutero, el que protestó por la Iglesia Católica. so all of these things were happening. The print started happening, the printing press. Y la imprenta comenzó a ocurrir, o sea, todas estas cosas ocurrieron. Which is something. Are you hearing a noise? Yes, Okay. I am. Okay. Is it okay now? I fixed it, yeah. Okay. Sorry. So the printing press was very dear to Bhakti Siddhanta.
La imprenta, sobre todo, era muy, muy querida por Srila Bhaktisiddhanta. So much that he told Prabhupada, forget building temples, forget the marble that cost so much money in the temples. Tanto que él le dijo a Srila Prabhupada, olvídate del mármol, olvídate de construir templos costosos. If you get any money, then print books, print books. Cualquier dinero del que tú te hagas, imprime libros, imprime libros. Because that knowledge that people read will enter their hearts and change their life. Porque esos libros que la gente lea van a entrar en su corazón y cambiarán sus vidas. So when Lord Chaitanya, he actually inspired the Renaissance and all of the people who had big parts to play inside it. Entonces, cuando el señor Chaitanya envió a esta gente para el renacimiento y para cambiar la atmósfera toda. And they elevated the general consciousness of people to want to inquire about life and art and nature and the self. Y de verdad que ellos elevaron la conciencia pública de tal manera que la gente se preguntaba acerca de el origen de las cosas, de la verdad última, empezaron a iluminarse. La naturaleza. So then the Lord also engages his very immediate, all the stars, his stars, not the extras and the other players, but the main stars. Y entonces el Señor empezó a arreglar no los extras, no los actores medios, sino los protagonistas, las estrellas verdaderas. So he comes as Radha Krishna Nahayanya. Entonces él viene como Radha Krishna Nahayanya. And that's in around 1486. Y eso en el 1496, 86. He has Balaram coming as Nityananda. Él tuvo a Balaram que llegó como el señor Nityananda. Who has the qualities of the original guru. Que tiene las cualidades del guru original. Because no one can understand Lord Chaitanya without Nityananda's causeless mercy. Porque nadie puede entender al señor Chaitanya sin la misericordia, sin causa del señor Nityananda. And he brings Mahavishnu and Sadashiva as a Dvaita who had come earlier. Y él trae a Mahavishnu y Sadashiva que vinieron antes que ellos. And he has Radharani's internal energy and effulgence, Hara, as Sri Gadadhar Pandit. Y también trajo a la refulgencia de la persona de Srimati Radharani, que vino como Gadadhar Pandit. And he calls Narada Muni and you know, the essence of devotional service, bhakta, the devotee. Narada Y él trajo a Narada Muni como la concentración también del devoto, del servicio devocional corporificado. He says, you play Shrivas. Y le dijo, tú serás Shrivas. And you all take birth in Bengal. Y todos ustedes quiero que tomen nacimiento en Bengal. And the lotus of the 9 Navadvip area, the 9 lotuses. El loto de las 9 islas de Navadvip, el loto de 9 pétalos. And from this holy land, our message will be spread, our message of love for Krishna and the holy name will be spread all over the world. Y de esta tierra santa seremos nosotros los que difundamos y el santo nombre del Señor Krishna irá por el mundo entero. So again, the Lord himself has orchestrated this beautiful drama. Entonces, otra vez, el Señor orquestó este increíble, maravilloso teatro, drama. This message of love. Este mensaje de amor. This time he's not killing demons. Esta vez él no mata demonios. He's just dancing and chanting and feasting. Esta vez él solo está cantando, bailando, teniendo fiestas. And he's actually diminishing the darkness and ignorance and sadness of the living beings. Y está disminuyendo la oscuridad, la ignorancia, la tristeza
de las entidades vivientes. And he tells one of the favorite gopis, Vishaka, to come, and his best friend Arjuna to come as Ramananda Roy. Y él tuvo a su gran amiga Vishaka y a su amigo Arjuna venir como Ramananda Roy. And in this way, he starts to give the holy name out to everyone. Y de esta manera él distribuyó el santo nombre para todos. And he uplifted and demolished all of the impersonalism that was there. Y él demolió todo el impersonalismo que estaba encumbrándose. And he traveled all over India. Y él viajó por India toda, entera. And it said even people who never met Lord Chaitanya. E incluso gente que nunca lo vio, que nunca se encontró con él. If they met anyone who met Lord Chaitanya or Nityananda. Si se encontraban con alguien que sí había visto al señor Chaitanya o Nityananda, they became ecstatic with the holy name. Ellos se volvían extáticos por el santo nombre. So that is the power of the Lord and his arranging all these amazing things. Entonces este es el poder del Señor y cómo Él arregla para que estas cosas asombrosas ocurran. So this is a very transcendent and mystical phenomenon that took place, the Renaissance. Este es un fenómeno místico y trascendente que ocurrió y que se llamó Renacimiento. Everything that the Lord does has a great purpose. Todo lo que el Señor hace tiene un gran propósito. And basically the purpose is always the same. Y básicamente ese propósito es idéntico, siempre es el mismo. The Lord is a very good parent. El Señor es un muy buen padre. He's consistent in his intentions. Siempre es consistente en su intención. He's always, his mission or his intention is always giving love and destroying ignorance and pain. Su misión y su intención es siempre distribuir amor y quitar pena, quitar dolor. So now we had Lord Krishna's appearance drama. Entonces tuvimos el drama o el teatro, la puesta en escena de la aparición del Señor Krishna. And we spoke a little bit about Lord Chaitanya's drama and the setting of the scene and how everyone came to engage in Lord Chaitanya's past time. Y hablamos también de la puesta en escena para la aparición del Señor Chaitanya, como todo se arregló para que él hubiera aparecido aquí. So now we come to the next century. Y ahora venimos a el próximo siglo. In the 1800s. En los 1800. To the 1900s. A los 1900. We have the Lord has brought Bhakti Vinod Thakur and Bhakti Siddhanta. El Señor trajo a Bhakti Vinod Thakur y a Bhakti Siddhanta. To again revive, again the Gaudiya Vaishnava philosophy was kind of getting pushed down. Para otra vez revivir la filosofía Vaishnava que otra vez estaba siendo como de alguna manera empujada para abajo. So Bhakti Vinod Thakur had predicted. Entonces Bhakti Vinod Thakur ya había predicho. In the early 1800s. En el 1900, en el temprano 1900. 1800. That one great person will be born to go across the ocean. Que una gran persona vendrá y cruzará el océano. And he'll plant the seed of Bhakti Yoga, devotion, Gaudiya Vaishnavism in the hearts of. Y él va a plantar la semilla del amor por Krishna, del Gaudiya. In the hearts of all the Westerners.
en el corazón de la gente occidental, de los occidentales. He predicted this. Él ya lo había predicho. And so during this time now, Y entonces durante ese tiempo ahora, again, nothing happens by chance. todo es así. No ocurre nada por azar. So I'm going to go back for a moment. Y yo retrocedo un momento. Around the same time Lord Chaitanya was born, Cuando ese señor Chaitanya que yo les hablaba, él había nacido, America was discovered by Columbus. el mismo continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón. So that's another setting of the scene. Oh, something's happening abroad. ¿Ve cómo algo también contribuye en todo ese escenario cambiante? Algo ocurrió y muy lejos de ellos. So this is another, you could say, phenomenon, mystical Otro phenomenon. fenómeno. So now at the same time of Bhakti Vinod and Bhakti Siddhanta, Y ahora en este momento que ya está Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta, so now the momentum is growing. There's print. They're printing Gaudiya Vaishnavism philosophy. entonces se prepara el momento y ya están hablando del Vaishnavismo y se imprimen cosas. And in the late 1800s, Bhakti Vinod Thakur sent books to the McGill University in Canada. Y ya a fines del 1800 ya envían libros impresos, por ejemplo, a Canadá. And Prabhupada was born that same year that he sent the books to Y el Canada. mismo año en que él envía los libros a Canadá, Srila Prabhupada nace. And Prabhupada said, you can call this a coincidence, Lo pueden llamar coincidencia, dijo Srila Prabhupada, but I call it a spiritual coincidence. pero yo lo llamo coincidencia espiritual. So Prabhupada understood that something is moving in the universe. The Lord is Entonces Prabhupada entendió, tomó ese mensaje, algo está ocurriendo en el universo, se está trasladando. again, the Lord is setting the scene for this great devotee to come and enter and do something wonderful. Otra vez el Señor está arreglando la escena para que esta vez su devoto venga y haga algo maravilloso. To do something wonderful for humanity. Hacer algo maravilloso para la humanidad. So around that time, between the 1800s, 1900s, there was a lot of industrialization happening. Entonces, entre 1800 y 1900 sabemos todos que hubo mucha industrialización. America had been established, and there was lots of, in Europe and America was having lots of industrialization going on. Tanto América como Europa tuvo mucha industrialización que se promocionaba, que se promovía. So we know that this is it's almost like a formula. There's a formula that the Lord has created in the universe. Es como una fórmula, hay como una fórmula que el Señor creó en el universo. And the formula is Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha, claro. So La fórmula es así, Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma is religiosity. Dharma quiere decir religiosidad. So an example of this is when the people started coming to this America continent. Un ejemplo es este, que la gente comenzó a llegar al continente americano. Because they wanted freedom to worship God the way they wanted to worship God. Porque ellos querían libertad para adorar a Dios de la manera que ellos querían hacerlo. Originally in the European countries, especially England, they were being very suppressed religiously. Originalmente en el territorio europeo, especialmente en Inglaterra, la gente era muy reprimida. And the religion and the politics was very mixed. La religión y la política se mezclaban mucho. And those people that actually wanted to try to worship God in their own way, they were becoming discouraged by this.
Y en general la gente que quería adorar a Dios a su manera se desalentaban mucho, se sentían muy frustrados con esto. So they decided, come to the new country and we'll establish our own standards. Y ellos dijeron, bueno, vayamos a un nuevo país y establezcamos nuestros propios estándares con eso, To worship God how we like. para adorar a Dios de la manera que entendemos que queremos hacerlo. So from that dharma, from that idea of trying to worship God, Entonces, de esa idea, a partir de esa forma de adoración de Dios, in some generations, it becomes arta. Arta en means, algunas generaciones distantes ya eso se vuelve artha. arta is like material advancement. Artha significa avance material. There's more flow of things happening. The society is becoming more, it's easy to get things. It's easy to grow things. Then the industrialization came. So Ya es más fácil, son más fácil acceder a los logros. Hay mejoras, ya es más fácil que crezcan las cosas. Por eso So, también la industrialización se da. arta is prosperity was rising, especially in the Western countries. La artha significa prosperidad, prosperidad material, sobre todo en los países occidentales. Okay, and we also have another, you could say a major player, but not a star, but maybe a major player was Gandhi, who came around that time in 1869. Y también en 1869 vamos a tener uno que si bien no fue una estrella, pero también fue un personaje importante y que tuvo su rol, que fue Mahatma Gandhi. And in India, he started a revolution. En India él comenzó una revolución. Not exactly a spiritual revolution, but a revolution against small-mindedness. No exactamente una revolución espiritual, no, pero sí una revolución contra la estrechez de la mente. It was, he saw how people, just because of their differences, they were fighting, and the government was encouraging that, part of the government. Él veía como la gente se distanciaba y se oponía unos entre otros, y que el gobierno sacaba mucho provecho de eso y le encantaba que se estuvieran peleando entre sí. Particularly the Muslims against the Hindus and vice versa. Particularmente musulmanes contra hindúes, hindúes contra musulmanes. So he saw that this is ignorant. This is Él not dijo, right. no, esto es ignorancia. People should get along, especially if they're trying to worship God. La gente se debería poner de acuerdo, sobre todo si está hablando de adorar a Dios. So he had some intelligence and he created this revolution based not on violence, but against violence, on peace. Entonces él hizo una revolución, porque tenía algo de cerebro, y hizo una revolución pacífica, no basada en la guerra, sino en la paz. So again, he was trying to uplift the consciousness of the people to a certain extent. También él estaba, de alguna manera, contribuyó a elevar la conciencia de la gente hasta un cierto punto. He was 27 years older than Srila Prabhupada. Y él tenía 27 años de edad más, o era mayor, 27 años que Srila Prabhupada. And like many young, intelligent, educated Indian people at the time, Prabhupada also wanted to follow his movement. Y como mucha gente culta, juvenil, idealista de ese entonces, Prabhupada también formaba parte de los que querían seguir a Gandhi y lo apoyaban. And then Prabhupada met Bhaktisiddhanta Saraswati. Pero luego Prabhupada se encontró con Bhaktisiddhanta Saraswati. And Bhaktisiddhanta encouraged him to join the revolution of the soul with Lord Y Chaitanya's. entonces Bhaktisiddhanta lo convenció para que se uniera a la revolución, no social ni intelectual, sino la revolución del alma. With Lord Chaitanya's massive, nonviolent, civil disobedience movement of the soul. Con la desobediencia civil y no violenta, pero por el alma que el señor Chaitanya había traído. So in a way, you can say Gandhi was a stepping stone for Prabhupada. Entonces, de alguna manera podemos decir que
Gandhi logró ser una piedra fundacional para Prabhupada. And then, so the Industrial Revolution is going on. Prabhupada takes birth. Bhakti Vinod Thakur had also sent some literature to Emerson and Thoreau. They were great philosophers. Y Bhakti Vinod Thakur también se las ingenió para hacer llegar literatura a Thoreau y a Emerson, dos filósofos. Emerson y Thoreau es la misma persona. Yeah, Thoreau and Emerson, two different, and they were Thoreau y philosophers. Emerson, sí. They were philosophers of that time. Ellos eran filósofos en ese entonces. And they lived in Boston. Y vivían en Boston, where Prabhupada first came. donde Prabhupada llegó primero cuando llegó a América. Mystical phenomenon. ¿Vieron? Fenómeno místico, nuevamente. The philosophy had come first, actually. La filosofía había llegado primero. So, Bhakti Vinod had also praised the Salvation Army that was going on in the early 1900s. There was a group of people called the Salvation Army. En los 1900 había una gente que se llamaba el Ejército de la Salvación y Bhakti Vinod elogiaba eso. They were Christians and they would go around the streets singing with music and cymbals and singing God's name and praising God. Eran cristianos que elogiaban los nombres de Dios y alababan a Dios con música en las calles y símbolos. Bhakti Vinod Thakur said, this is the beginning of the Sankirtan movement in the West. Y Prabhupada y Bhakti Vinod Thakur dijo, este es el comienzo del movimiento de Sankirtan en Occidente. This is all setting the scene for Ven como esto todo contribuye al escenario de aparición. For Prabhupada's grand entrance. Para como un entourage, como un entorno en el que Prabhupada puede hacer su entrada triunfal. These philosophers in Boston, Thoreau, Emerson, they were a group of people who were very in touch with trying to understand God and the purpose of human life. Estos dos filósofos, Emerson y Thoreau, también ellos tenían mucha difusión y tenían mucha importancia en mucha gente porque ellos eran sinceros en tratar de buscar a Dios y cómo adorarlo apropiadamente. They actually called their group the Transcendent Movement. Ellos de hecho se llamaban el movimiento trascendente. So this is all setting the scene. Todo eso está haciendo la puesta en escena. And in each and every incarnation, y en cada y todas las encarnaciones, the Lord speaks as much about religion as the people can understand. el Señor habla tanto de religión según lo que la gente lo pueda entender. He even comes in every species of life, incarnations as animals. Él viene, incluso él aparece en las encarnaciones de animales, en todas las especies de vida el Señor aparece. To inspire them. Para inspirarles. So then, then we come to the middle 1950s and Entonces 60s. ya llegamos al mitad del 1900. And we have another great, amazing, mystical phenomenon going on especially. Y tenemos otro inmenso fenómeno que ocurre. And it's all over the world happening, all over the world. Que ocurre en el mundo entero, a través del mundo todo. No one could have orchestrated this except for the Lord. Nadie podría haber orquestado esto si no era el Señor mismo. And that was the hippie movement. Y fue el movimiento hippie. Young children, young boys and girls from all over the world, America to Europe to all over. Jovencitos de todos lados, de América, de Europa, no importaba. There was a spiritual revolution going on.
había una revolución espiritual que ocurría. It was a revolution of idealism. Era una revolución de idealismo. So many young people renouncing their wealth, renouncing the artha that their parents had worked so hard for. Tanta gente joven que renunciaba a las riquezas que sus padres habían ganado con tanto esfuerzo. Talking about the superficiality of material life. Y hablaban de la superficialidad de la vida material. Wanting something better. Querían algo mejor. Something beyond materialism. Algo más allá del materialismo. Because they didn't know what it is, generally, we didn't know what it was beyond. Como no sabían qué era, como no teníamos idea qué era lo que se buscaba. So we got caught up in the kama, the desire, the desires of life. Entonces nos atrapó el kama, los deseos de vivir, de la vida. So there's the dharma, artha, kama. Está dharma, está artha y está kama. Most of our parents were either, middle class, lower middle class, higher middle class, coming from decent families that had enough. They had houses and cars and so many things, good jobs and enough money to buy ice cream and little extras. And la mayoría de nosotros vino de hogares medios bajos, hogares medios altos, pero era gente con trabajos decentes, gente que cultivaba valores y que tenía para comprarse helados. But the children were going, we don't need this anymore. We don't want this anymore. We want something better. We want something, a spiritual experience. Pero los chicos decían, no, pero no es esto de casas, dinero, autos, no. Hay algo más, tiene que haber algo espiritual. Queremos algo más allá. We want to get high. We want to go higher. Queremos ir alto. So unfortunately, there were many drugs that came out that made people high, but it wasn't in the right way. Lo que pasa es que también ahí apareció la parte negativa, que es todas las drogas, y que también prometían ir alto, pero era otra manera. Eso era en el aspecto negativo. So this was definitely a mystical phenomenon that no historians can actually say, oh, this was organized by different governments or anything. No one knows. It just happened all over the world. Lo que pasa es que nadie podía decir que esto había sido orquestado por ningún líder político, social, no, nada. Esto venía de otro lado porque ocurrió en todo el mundo y simultáneamente. And you had many major players like, the Beatles and Dylan and these songs, if you listen to these words, you go like, where did they get this information? Where did they get this power of knowledge, information, or to move people's emotions so strongly? Where does that come from? Y nosotros también podemos citar mucha gente que hizo huella en eso, que los Beatles, que Bob Dylan, porque las letras mismas eran unas letras muy profundas que decía, pero ¿de dónde obtiene este conocimiento? ¿De dónde vienen estas palabras? Comes from super soul. Viene de la super alma. Because they're helping to set the scene. Porque ellos están ayudando a que el escenario sea el correcto. Doesn't mean that everyone is pure devotees that are setting the scene. No estamos diciendo que todos sean devotos puros. In their own ways, and they're on a path going towards. Pero a su manera ellos van pavimentando el camino. So enter Prabhupada. Entonces entra Prabhupada. The star of the Él show. es la estrella. And he comes here with only his desire to serve his spiritual master. Y viene aquí con el único deseo de servir a su maestro espiritual. And he comes here with his Bhagavad Gita, not even, it's just typed out as leaflets. There's no book yet. Y viene con sus manuscritos del Bhagavad Gita porque ni siquiera era libro todavía. And he comes with 3 books of Bhagavatam that he translated only the first part, and it's broken English. Y tiene 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam que también es el inicio de un trabajo enorme y que está
nada más que en un inglés. And he comes here in his dhoti in the middle of winter. Y in New viene York. con su dhoti, con esa ropa tan liviana, y viene en el medio del invierno. And a few pennies with him. Y tenía unas moneditas con él. And he starts a revolutionary, huge movement that spreads with thousands and thousands of young people all over the world. Y Within 10 years. comienza un movimiento revolucionario verdaderamente orquestado en el mundo entero con miles y miles de jóvenes que lo siguen. This is a mystical phenomenon, Esto es un fenómeno místico, one of the greatest mystical phenomena. uno de los más grandes fenómenos místicos. He gets young boys and girls, thousands and thousands of them from all over the world, to give up drugs that they were addicted to. ¿Cómo logró que tantos jovencitos y jovencitas dejaran el sendero de las drogas, de los que ellos ya eran adictos? To give up irresponsible sex that they were immersed in. Dejando de lado el sexo irresponsable al que también ya estaban aficionados. And he propels them on a path of pure love of God. Y los impulsa fuertemente en el sendero del amor puro por Dios. And he's doing all this when Prabhupada first came. Y él hizo esto cuando Prabhupada primero llegó. There was the Vietnam War was going on. Estaba la guerra de Vietnam ocurriendo también. And most of the young people from all over, all the hippies, they were against this any war, no war, make love, not war. Y la mayoría de ellos, de este movimiento hippie, estaba contra las guerras y decían, no, hagamos el amor, no la guerra. And Prabhupada comes with the Bhagavad Gita, which was originally his transcript was stolen and his typewriter was stolen for the first few months he was here. Y encima vino con su Bhagavad Gita, que era todo lo que tenía, y no solo eso, sino que fue robado. Le fue robado, tuvo que hacerlo de nuevo. He had to start all over from the beginning. Tuvo que empezar desde el mero comienzo, nuevamente. In the middle of everyone protesting the Vietnam War, he's writing a book about the Battle of Kurukshetra. Imagínense que cuando todos estaban protestando por la guerra, él escribe un libro acerca de la guerra de Kurukshetra. And I was a young girl. The first time someone handed me Prabhupada's Bhagavad Gita, I was about 15. Y yo, la primera vez que alguien me acercó un Bhagavad Gita, yo tenía unos 15 años. And this person, he talked to me about being a vegetarian. Y esta persona me habló de convertirme en vegetariana. And I said, yes, of course, I understand that. I want to be a vegetarian. You don't have to hurt animals to eat. I want Y yo dije, sí, por supuesto, eso no es difícil de entender. Obviamente que para comer no necesito herir animales, claro que sí. So I became vegetarian at that time. Entonces yo me volví vegetariana entonces. And then the same person handed me Prabhupada's Bhagavad Gita. It was the purple cover with no pictures, no Sanskrit. Y entonces alguien me dio también el Bhagavad Gita, que era una tapa violeta y no tenía dibujo, no tenía impresión, no tenía nada. And he said, I think you're going to understand this and like it. I was 14. Yo tenía 14 entonces y me dijo la persona que me lo dio, me dijo, yo creo que vos vas a entenderlo y te va a gustar. So I tried to read a few verses. Y yo traté de leer algunos versos. And I thought it's very poetic. Y yo lo pensé, o sea, se me vino como algo muy poético. But why is he giving me this book about a battle? Pero yo digo, qué raro que me dé un libro sobre una batalla. I'm not interested in battlefields and war. La verdad que un campo de batalla no es el escenario que yo más elegiría. Now I understand. I wasn't ready at that moment to understand the depth of the philosophy.
Y yo entiendo que yo no estaba preparada suficientemente para entender la profundidad de esta So I filosofía. respectfully read a little more, and then after the words Kurukshetra, Arjuna, Sanskrit words, I put it down respectfully. Y yo después de que leí palabras que eran como difíciles, Arjuna, Kurukshetra, yo lo dejé de lado respetuosamente, pero no And continué. then at the age of 16, I became a devotee. A la edad de 16, sí, yo me convertí en una devota. And I was just a few days a devotee. I was in a class. Y yo, en pocos días de devota, yo ya estaba en una clase. And this wonderful lady devotee, Vaishnavi, she was giving the class on Bhagavad Gita. Y había una devota muy especial, muy linda devota, que estaba dando una clase sobre el Bhagavad Gita. And all of a sudden, we were reading the verse about how Krishna's telling our, first we're reading about Arjuna, saying, I cannot kill my relatives. Y primero ella empezó leyendo que Arjuna, que de alguna manera él manifestaba, no, yo no puedo matar a mis parientes. And I'm thinking, wow, this Arjuna, he's cool, he's great. Y He's yo saying, dije, qué bien, este Arjuna es recopado, qué bien Arjuna. he's saying, better I go to the forest, better I die. I don't want to. Y él dijo, yo mejor me voy al bosque, prefiero morirme. Ay, yo decía, qué increíble. He's saying, I don't want all this wealth. Better I Yo give no up the quiero wealth la riqueza de estos, ¿para qué? Que se la quede. and just live in the forest. So I Me was voy a- thinking, this Arjun, he's got it down. He Y understands. yo dije, este Arjuna, yo lo voto, yo voy atrás de él, este Arjuna es un capo. And then we come to the verse where Prabhupada is saying, and Krishna is telling Arjuna, you've lost your intelligence. Y entonces llegamos al verso donde Krishna le dice a Arjuna, Arjuna, ¿qué te pasa? Perdiste tu inteligencia. That, you need to fight because you're a Kshatriya. So Vos you have to. necesitas pelear, vos sos un Kshatriya. And I was bewildered a little bit. Y yo ahí me confundí un poco. But by gradually hearing and understanding that Arjuna was presenting all the religious principles of why not to kill, not to hurt anyone. Pero yo empecé a seguir el hilo narrativo, por qué punto por punto Arjuna iba a los puntos de la religión, no herir, no matar, cultivar esos valores. The basis of all religion is to never hurt anyone and be kind and help people. La base de toda religión es no herir al otro, ser amable, ser amoroso, eso es la base religiosa. So in that sense, Arjuna was the best Christian or the best, Judeo-Christian person that there could be. He ahí que Arjuna era un ejemplo para eso, era un ejemplo de religioso, era un ejemplo de cristiano, un ejemplo de judío, un ejemplo de judío cristiano. But Krishna is telling Arjuna, more important than your religious principles. Pero Krishna varía y dice, más importante que tu principio religioso is to understand the transcendent nature of the soul. Es entender la naturaleza trascendente del alma. And the relationship between you and the Lord himself. Y la relación personal entre vos mismo y el Señor mismo. So Bhagavad Gita is the beginning, is the post-study of Judeo-Christian religion. Entonces Bhagavad Gita es el estudio, el post-estudio después de la religión judeo-cristiana. So we go through the whole Bhagavad Gita and at the end we understand Krishna says, surrender unto me, but you have your choice. You can surrender or not, but here it is. Here's all the knowledge you need. Y entonces cuando Krishna ya le explica todo el Bhagavad Gita muy pacientemente, él le dice, bueno Arjuna, ahora puedes elegir. Surrender Tú unto tienes me. capacidad para elegir, ¿te puedes rendir a mí o no? And by surrendering unto me, you live a transcendent life. Pero por rendirte a mí, tu vida será trascendental. A life of ecstasy, knowledge, and eternity. Será una vida eterna de conocimiento y bienaventuranza.
So then the Bhagavatam picks up on that. Y el Srimad Bhagavatam desde ahí en adelante toma. And right in the beginning of the Bhagavatam, the Y second, ya en el mismo comienzo del Bhagavatam, the second verse, Dharma Projita Kaitava. ya dice el segundo verso, dice Dharma Projito Kaitavo. This Bhagavatam rejects all mundane religion, any religion that's based Este Bhagavatam rechaza toda religión con concepto mundano. any religion that's based on economic development. Cualquier religión que esté apuntando al desarrollo económico. Or one's ego position. O a la posición del ego de uno. This Bhagavatam rejects that kind of religion. Este Bhagavatam empieza rechazando todo tipo de religión motivada así. And it's the cream of all knowledge because it helps one to connect directly to the Supreme Lord. Y es el primordial conocimiento porque nos ayuda a relacionarnos directamente con el Señor Supremo. In bhakti, in love. En bhakti, en amor. So this is what Prabhupada has done. Y eso es lo que Srila Prabhupada ha hecho. He changed our minds and changed our hearts and changed our soul. Él cambió nuestra mente, cambió nuestra forma, nuestras actividades, cambió nuestro corazón, nuestra alma. To endeavor to reach the Supreme Lord in love. Para esforzarnos a llegar al Señor Supremo en amor. So that's kind of, you know, oh, and one time Prabhupada said, he said, my Guru Maharaj has sent you all to me. He was talking to Y all él, Prabhupada una vez dijo, mi Guru Maharaj, mi maestro espiritual, me mandó, a todos ustedes los mandó para que estuvieran conmigo. And so we were minor parts in this Entonces drama. nosotros éramos partes menores, partes chiquitas. His disciples, his grand disciples, his great grand disciples. Sus discípulos, los discípulos de sus discípulos, los nietos de sus discípulos. We're all minor parts, that we were living entities that the Lord has sent to. Entonces nosotros éramos partes menores, éramos entidades vivientes que el Señor había enviado. Who were just ready for something better. Que estábamos listos para tomar algo que fuera mejor. We were looking for something transcendent, something beyond this material energy. Nosotros estábamos buscando algo que fuera mejor que esta energía material. And if we just keep ourselves always ready to hear and receive the mercy. Y si nosotros nos mantenemos alerta siempre en escuchar y en recibir la misericordia, then we can be effective helpers in the mission of the Lord. entonces podemos ser ayudantes útiles en la misión del Señor. That's the goal of my life. Por lo menos en mi vida. En la meta de mi vida. Any comments or questions so far? ¿Hay preguntas o algún comentario, por favor? Muchas gracias, Ananga Manjari. Your joy is even on the internet. I can imagine being in your presence, but even on the internet, your joy expands and really fill our hearts. So just the way you speak about Prabhupada and Krishna and Bhaktivedanta Thakur and the story and the mystical power, it really touches our heart deeply. So thank you for taking the time for us and sharing that with us. Muchas gracias, porque en realidad podemos sentir a través de usted por internet lo que será en su presencia, toda la alegría. También. Go ahead, please, in Spanish. No, está bien, gracias, Daikisha. So I don't know if I always have questions and comments, but maybe somebody else, I want to give opportunity to other people. Yo siempre tengo en realidad preguntas y comentarios, pero me gustaría dejarle el lugar a nuestros invitados, a la gente que viene.
aprovechen, está en la presencia el representante directo de Srila Prabhupada, es el momento de sacarse todas las dudas. Sí, o compartirla. Well, seems to be people are shy to Realización. ask questions. Okay. I will ask you some things because we are in Kali Yuga, and in some sense I feel the Prabhupada's movement is just beginning to raise, and you see the kirtans everywhere and the yoga places and the vegan in Argentina. Being vegan is huge, and spiritual. In every yoga studio now they have japa beads. They may chant other mantras, but there is a big. I can see the revolution the Prabhupada started really starting to flourish in places. But at the same time, you see that part of it, but because the media, whatever, shows the dark side more than the good side. We feel like if we want to pray to Krishna again, come back again. So my question is about how we recognize, how do we become more aware of the potency of the changes that are taking place and less aware of the social, news and whatever they're showing the bad part of the society for which we think we need to call Krishna again now. So how do we, that kind of like, We're I have always- to translate. Sorry, I forget. Please. So Can I ask you a question on that? yes, please. When you say the social news, you're talking about the whole world social news or ISKCON social news? No, the whole, everything, even ISKCON has its own share of bad news. So, Yes. Okay, go ahead. You go ahead and translate. le pregunto que yo estoy viendo que el mundo se está mostrando como los kirtan por todo el mundo, en los centros de yoga, la yapa, aunque sea no canten Hare Krishna, están en los centros de yoga, la espiritualidad. Yo siento que hay un movimiento que Prabhupada empezó, que recién está empezando como a florecer, a fortificar. Entonces yo me siento inspirada en ese movimiento. Pero si uno se busca en las noticias, uno está siempre bombardeado por las malas noticias, por las guerras y esto y lo otro, y uno quisiera orarle a Krishna que venga de vuelta a Krishna, ¿no? Como cuando hizo el señor Advaita Swami, que le preguntó a Krishna que venga, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar conscientes de los frutos que también están surgiendo y no estar tan así como apesadumbrados por las malas noticias o las malas cosas que estamos viendo? Y ella me preguntó si era en ISKCON o en general, y yo le dije, bueno, que en ISKCON también hay malas noticias, entonces las agregamos a la pregunta, digamos, ¿no? So you're mentioning how you see in the society, you see many wonderful things that have some similarities with Krishna consciousness. There's vegetarianism is more Entonces tú estás hablando que como que socialmente se ven muchas cosas que son similares a lo que está ocurriendo dentro de la conciencia de Krishna. people are talking about yoga and kirtan. Las personas están hablando La acerca gente del está yoga. hablando de yoga, está hablando de kirtan. This is encouraging. Entonces esto es muy alentador. And actually, this is part of the Varnashram that Prabhupada said he wanted to continue. De hecho, esto es parte del Varna Ashram que Srila Prabhupada dijo que tendríamos que continuar. When Prabhupada said he wanted to establish more Varnashram, that he didn't have a chance to, that he had mentioned something like that at one point. Él mencionó en alguna oportunidad que él tenía que establecer más el Varna Ashram. He didn't mean that you take all the people who are already surrendered to Krishna and all the women and round them up and put them in the kitchen and in the bedroom. Él no dijo que no estaba pretendiendo que nosotros enlazáramos a nuestras mujeres, las envolviéramos y las metiéramos en la cocina o en el dormitorio. Which is very unfortunately what some of Que es muy desafortunado que algunos líderes así lo hayan entendido. And then you take those who are already Krishna conscious, who are already practicing love of God in Bhakti Yoga Vaishnavas, and you put them in different categories of you're a Kshatriya, you're a Sudra, you're a Brahmin, you're a
o whatever. tampoco como devotos que estuvieran ya rendidos o ya haciendo cosas para Krishna, ya de alguna manera entregados y dijeran, bueno, no, a ver, vos sos un Kshatriya, vos sos un Brahma, y empezaron a hacer distinciones de ese tipo. That understanding is going backwards. Going backwards. Ese entendimiento nos hace retroceder. In Prabhupada's preaching methods, I think they have a little delay. Madre Gandini, yo le estoy escuchando a la devota con un delay muy raro. Yo voy a tratar de No traducir. puedo, I'm going to no. try to translate because he has Por a little favor. delay. Okay. in Prabhupada's preaching method El método de la prédica de Srila Prabhupada was never going backwards. nunca era ir para atrás. He always went forwards and expanded. Él siempre iba hacia adelante y expandir. So Varnashram means Entonces Varnashya significa that when you see people who are vegetarians doing yoga, doing kirtan, cuando uno ve que las personas son vegetarianas haciendo yoga, haciendo kirtan, you encourage them. uno lo entusiasma a ellos. You encourage them and you teach a little bit how they can even do it even more devotional. Y entonces también le puedes ayudar a cómo lo pueden hacer incluso más devocional. You don't condemn them and say No you're los unlucky because you're not chanting Hare Krishna, you're only chanting whatever they're chanting. You're not no estás maldiciendo, diciéndole tendrías que cantar solo Hare Krishna, no lo que estás cantando. Now add this mantra, add this Maha Mantra to your repertoire of kirtan. No, agrega este mantra a tu lista de canciones que ya agrega esta canción también. When Bhakti Vinod heard that the American people are going out in the street and singing to the Salvation Army, their little Christian group, he didn't condemn and say they don't know what they're singing. Así cuando Bhaktivinoda Thakur escuchó este grupo americano de la Salvation Army, se llama el grupo, que iban a cantando, no estaba condenándolo, no saben lo que están cantando, sino que él dijo que ahí empezaba el movimiento del Señor Chaitanya. He accepted that this is something that they're praying to God. This is the beginning of Sankirtan. It's the beginnings. Él glorificó que ese es el comienzo, están hablando, cantándole a Dios, ese es el comienzo. So if we want to be an effective missionary, Si queremos ser un misionario efectivo, in Prabhupada's mission, in en la Lord misión de Srila Prabhupada, en la misión del Señor Chaitanya, mission, we need to be broad-minded tenemos que ser una mente abierta and accept any little tiny spark of someone's desire to love God. We want to fan that spark and encourage them. Cualquier pequeña chispita de que alguien quiera amar a Dios, nosotros tenemos que abanicar esa chispa, no importa en la forma que sea. And all of this insanity that is going on in the world, like the negative aspect of politics, religion, philosophies going around, all these negative aspects of the world. Y todos estos aspectos negativos del mundo, las guerras, las políticas, todo eso, I mean, there'll always be positive and negative. siempre va a haber positivo y negativo. But we can see that it is just like in the battle of Kurukshetra, in the first chapter. Y podemos ver así como en la batalla de Kurukshetra, en el primer capítulo, Prabhupada mentions that the battlefield is separating the real rice from the chaff, or the useless parts of the rice. dice que la batalla era como separar el arroz de su cápsula, de su, no sé cómo se dice, de su cobertura, digamos. And all of the chaos of politics and religion and people fighting and all this going on, terrorism, all that chaos. Todo ese caos, terrorismo, guerras, política, todo eso. There's a spiritual revolution going on in the soul of people's lives. They're either totally caught up in that darkness and negativity and evil and pain and suffering and causing evil, causing pain, or they're saying, this is really not what I want in my life. I need to go somewhere
Y esto beyond. está pasando en el mundo, que hay un grupo de personas que se sienten atraídos a negatividad y son parte de infligir problemas en el mundo, pero hay un grupo de personas que están diciendo, no, no, yo nada de esto quiero en el mundo, quiero otra cosa. Meanwhile, in our life, Mientras tanto, en nuestras vidas, whatever encouragement we can give anyone that we meet, cualquier entusiasmo que podemos dar a cualquier persona que encontremos, to be able to help someone or teach someone or preach to someone or share with someone, in order to do that, para poder predicar, entusiasmar, compartir, enseñar a alguna persona, in order to help anyone, you have to understand where they're at. Para poder ayudarlos tenés que entender dónde están. You have to empathize with where they're at the moment. Tienes que ser simpatético, no sé cómo se dice, en donde ellos están ubicados en ese momento. Then you can gradually encourage them to go another step up. Y ahí podés de a pasito ayudarlos a que dé otro pasito más. If you don't have empathy and you can't understand where someone's at and you're just yelling at them some philosophy, Si no lo puedes entender y solamente le estás gritando, esta es la filosofía. just like we mentioned before, that Krishna comes in every incarnation Así como mencionamos antes, que Krishna viene en todo tipo de encarnaciones. to encourage wherever the people are at, he encourages them, go the next step. Y él así entusiasma a cualquier persona, donde sea que estén, que vaya al próximo paso. Does that help? Sí, gracias. All the minor characters and some of the major characters that he engaged, he was getting them from different realizations, levels of spiritual understanding. Todos los caracteres, todos los personajes que él ocupaba, mayores o menores, era de acuerdo al nivel de que cada uno estaba en su camino, digamos, ¿no? Entonces los ocupaba de acuerdo a eso. Krishna saw some sincerity in their hearts and said, let me give them a chance to do something helpful for the world. Él podía ver su sinceridad en el corazón, entonces Krishna dijo, le vamos a dar una oportunidad para que algo bueno para el mundo. Gracias. Yes, Yeah. thank you so much. Ahí Daksha Caña tiene una pregunta. Daksha has a question. Daksha, ¿puedes hacerlo en inglés y en español o cómo querés? ¿Querés que yo la traduzca? Sí, porque my English is so bad. Thank you so much. Yo tengo una pregunta que en un punto creo que las respondió casi las dos un poquito, pero... I have a question that I think that you responded a little bit already, maybe both, but... Dale. Quería preguntar específicamente sobre Sukriti, lo que significa exactamente Sukriti. Yo tengo entendido que... She wanted to know the word, exactly what it means, Sukriti, because she has some understanding and she wants to understand exactly what it means. Her understanding Entiendo que son como esas actividades o esas cositas que las personas pueden hacer, y a mí me gusta como ser parte de esas mini Sukritis, darle un poquito de prasadam, que alguien escuche un Mahamantra, y quizás en esta vida solamente es eso, o dentro de unos años es más. She likes to be part of that little Sukriti, maybe a little prasadam, or listen to Hare Krishna. Yeah. And then maybe life is more, that's more, but... Al mismo tiempo entiendo que no hay que quedarse con los little Sukritis, hay que hacer más. Pero me gusta ser parte de muchos Sukritis. At the same time, I understand I don't have to be we cannot just rely on the little Sukritis. We need to do more, but even just the little Sukritis, you know, they can help. ¿Y la pregunta es, Daksha? La pregunta es si podía explicar un poquito lo que era Sukriti, si yo estaba entendiendo lo que era. Y tengo otra segunda pregunta, si querés la hago ahora, y así después ella habla tranquila. That question, she wants to understand better the Sukriti, because also I think in other talks, people say Sukriti is not what we're actually going to help people. So I think it refers to that. And she says she has another question that she can ask now or she can ask later, whatever. Let's wait and talk about Sukriti. Después la segunda pregunta, Daksha. Okay. So
I mean, Sukriti basically means, like you said, the little things that where you get some spiritual pious or spiritual benefits, right? Y como Is that vos what- dijiste, las cosas pequeñitas que haces que hacen una cosa piadosa o un poco de progreso. Is that what you mean? ¿Eso es lo que significa? Abrite el micrófono, eso que puedes hablar. So like prashadam, Como prasadan. yeah, the holy name, hearing El the santo holy. nombre. Escuchar el santo nombre. When we swim down the river, we see turtles and we say Hare Krishna Karma. Cuando nosotros nadamos en el río vemos a tortugas y le decimos Hare Krishna Kurma. We see fish and we go Hare Krishna Matsyas. Vemos peces y decimos Hare Krishna Matsya. So we're hoping that they're getting some sukriti Y estamos esperando que ellos también agarren algún sukriti by hearing the holy name. para escuchar el santo nombre. That's a good thing. We should do this. Eso es algo bueno y deberíamos hacerlo. And that's how we started. Así como nosotros empezamos. And so these things are always good, giving some prashad. I mean, there are stories. Esto es siempre bueno, dar prasadam. Hay historias en realidad. There's the story. I don't know all the details of it, Hay but una there was historia que no me acuerdo todos los detalles, pero some great devotee, some saintly devotee had died, un devoto muy santo murió, falleció, and his skull was in the forest, y el alma estaba en el bosque. and rain came in the skull. Y la lluvia vino en su cabeza. I think it was some bird that went and drank some of that water. Y parece que había un pájaro que tomó de ese agua que estaba como en el extraño, digamos. The bird becomes like liberated immediately and goes to the spiritual world, something like this. Y el pájaro toma el agua de eso y se vuelve inmediatamente liberado y va al mundo espiritual. Anything that touches upon pure devotional service. Sorry, I missed that. What you said? Sorry. Anything that touches pure devotional service Cualquier cosa que toca el servicio devocional puro becomes a conduit for Sukriti. es un conducto para el Sukriti. And on that, I'll have a little story about Prabhupada. Y en base a eso tengo una pequeña historia acerca de Srila Prabhupada. Hari, Hari. I may have mentioned this before, I don't know here. Tal vez lo mencioné antes, pero no sé si acá, pero we are ready to hear it. Prabhupada had come to LA. Prabhupada había venido a Los Ángeles And I was so eager to be near him and just, hear him and be near him. estaba muy deseosa de estar al lado de él, cerca de él, escucharlo a él. And he went to pay his obeisances to the deities in the front. Y él fue a dar sus reverencias a las deidades enfrente. And I kind of somehow or other, I managed my way to be right behind him. Y yo me las arreglé para estar exactamente atrás de él. So I was standing right behind him and he pays his obeisances. Yo estaba exactamente atrás de él cuando él dio sus reverencias. And his feet were right in front of my face. Y sus pies estaban exactamente enfrente a mi cara. Because I'm paying obeisances and his feet were like this close to me. Y yo estaba dando reverencia y sus pies estaban así de cerca de mi cara. And on one of his foot there was a little carnation petal flower. And it had a little, Y en su pie había un pétalo de laurel, ¿no? De laurel, creo que carnation es laurel. was on his foot, but the stem was sticking out just a bit. Y entonces estaba el pétalo pegado en el pie, pero el tallito estaba salido un poquito. And I thought, should I get it? Yo pensaba, ¿debería agarrarlo? I don't want to disturb him, so I don't want him to feel that anyone's touching his feet. I didn't want to disturb him. No quiero molestarlo, no quiero que sienta que nadie lo está molestando, que le están tocando sus pies. That petal was almost asking me to get it. Y ese pétalo estaba casi preguntándome, pidiéndome que lo saque de ahí. So tempting, so I thought, well, I'll be very careful and I'll just take it from the Claro. Estaba muy así como cuidadosa en poder sacarlo sin que él se note, lo So note. I plucked it from his foot.
Y lo toqué así del pie, lo agarré del pie. And then I thought, oh my God, what have I done? Mi Dios, ¿qué es lo que hice? And I thought, I'm going to hear someone yell, what are you doing touching Prabhupada? I thought someone would yell at me. Y yo digo, ay, seguro que alguien me empieza a gritar ahora, ¿qué hiciste con el que tocaste los pies de Prabhupada? And so I got so scared that I automatically just popped it in my mouth. Y estaba tan nerviosa y tan asustada que lo que hice que me lo puse en la boca. Like, who, me? I didn't do anything. Bien, yo no hice nada, no hice nada. Kind of like I ate the evidence, you know. Comí la evidencia. I don't say anything. It's just like it's in my mouth. I No don't hice have nada, no hice nada. And so that was my sukriti. I got to have a petal from Prabhupada's lotus feet. Ese fue mi sukriti, yo tuve que tener un pétalo de los pies del loto de Srila Prabhupada. Hari, Hari, Bol. I call that real flower power. Esto lo llamo el verdadero poder de la flor. The hippie in me changed, and I got real flower power from Prabhupada. Yo quería cambio y ahí tuve el poder real de la flor de los pies de Prabhupada. Hari, Hari, So Bol. that is sukriti, and I feel that, you know, I'm still here partly because of that petal. Y yo siento que eso fue sukriti y yo pienso que hasta ahora estoy aquí es parcialmente por ese That's the power of these little sukritis. ese es el poder de estos pequeños sukritis. Is that okay? ¿Está bien así? So we don't minimize it, and if we feel like we need to do more, we can do more. Just like No lo minimizamos, pero si podemos hacer más, entonces tenemos que hacer más. When sometimes devotees say, oh, someone's a vegetarian, but they're not offering their food, so they're in Maya. Entonces algunos devotos dicen, mira, ellos son vegetarianos, pero no ofrecen su comida, así que están en Maya. They're not in Maya because they don't know about offering their food. No están en Maya porque no saben de ofrecer su comida. You're in Maya if you don't offer your food, but they're not. Vos estás en Maya si no ofreces tu comida, pero ellos no. Being a vegetarian for them is a sukriti. In this day and age, when people are, so much, slaughter is going on of the animals, in this day and age, if someone is a vegetarian, it means their consciousness is starting to form in a good way. Ese es el sukriti de ellos, porque en esta era donde todo el mundo hay tantos mataderos, se matan tantos animales, ser vegetarianos o veganos están haciendo así, están elevando su conciencia, abriendo su conciencia. So we don't put that down, we encourage that. No los ponemos abajo, no los tiramos abajo, sino que los entusiasmamos. For us who know something, we've received some knowledge. Pero para nosotros, que nosotros tenemos conocimiento, ya recibimos ese conocimiento. Just being vegetarian isn't good enough for us, but it's good enough for them now. Pero ser solo vegetarianos para nosotros no es suficientemente bueno, pero es bueno para ellos. So this kind of mentality will help us to not be so judgmental and angry at the world and other people. Y este tipo de mentalidad nos ayudaría a nosotros para no poner a las personas abajo y estar enojados con el mundo. We want to feel empathy. Where compasión y a dónde están ellos. And if you can't give them, if they're not ready to hear philosophy, then give them some sukriti. Si no están listos para escuchar filosofía, entonces denle algo de sukriti. There was a Rath Yatra going on one time a while back. Había un Ratha Yatra una vez en el pasado. And the devotees were all dancing and we were singing Ram, Ram, Ram. Estaban bailando, estábamos cantando Ram, Ram, Ram. Some drunk came by and he's singing and dancing Ram, Ram, Ram. Y uno que estaba ahí borracho empezó a venir a cantar y cantaba Ram, Ram, Ram. Ram, R-U-M. Ram porque Ram de tomar, el Ram de... El ron. Ron, claro. En inglés es ron. En español es ron, pero ram, se dice la U de ram, se dice como ram. So he was, singing, thinking we were singing that, but it didn't matter because he was singing the holy name. Y no importaba que él pensaba que estábamos cantando el ron, 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 pero porque estaban cantando ram, estaba purificado. That this man is singing my name with the devotees.
este hombre está cantando mi nombre con los devotos, even though his intention was not in the right spot. aunque su intención no estaba en el lugar apropiado. Just like a Jamil. Igualmente que a Yamil. In the story of a Jamil, Prabhupada said, En la historia de Yamil, Prabhupada dijo, he named his son Narayan. él nombró a su hijo Narayan. Now, Super Soul encouraged him because of his previous devotional service. Entonces el superalma lo entusiasmó porque tenía su servicio devocional anterior. Super Soul inspired him to name his son Narayan. El superalma inspiró al devoto para que llame a su hijo Narayan. But Prabhupada mentioned in a lecture that Jamil was not necessarily aware that he was calling the name of God or naming his son a name of God. He kind of was in ignorance at the time. En ese momento, Yamil no estaba consciente que estaba llamando el nombre de Dios. Se había olvidado, estaba llamando a su hijo. So when he was dying, when the Yamadutas were attacking him, Cuando estaba muriendo y los Yamadutas lo estaban atacando, Prabhupada said he may not have been calling on the Lord Narayan, he may have been calling for his son, Narayan, Narayan, come and help me. tal vez no estaba llamando a Narayan, Narayan, sino que estaba llamando a su hijo, Narayan, Narayan. But the real Narayan came. Pero el verdadero Narayan vino, Because the Lord is very kind. porque el Señor es muy bondadoso. So that is Sukriti. Eso es Sukriti. Knowingly or unknowingly, you do something that is touching devotional service, and that's, you're going to get the benefit. Sabiendo o sin saber, estás haciendo algo que está tocando el servicio devocional. Of course, at some point, it's good to start knowing. Por supuesto que en algún momento es bueno empezar a saber, Start becoming more aware. volverte más consciente. Is that okay? ¿Está bien así? Abrite el micrófono si quieres agradecerle, Daksha. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Mhm. ¿Alguien más? Por favor, háganle pregunta, aprovechen su bondadosa participación de acá. Teníamos una pregunta el otro día, Kalindi, ¿te acordás? Ahí en el... Así. Sí, Hare pregunta. Krishna. Haribol. No, es que yo puse una en el chat, pero Háblalo. mejor se la hago, Sí, y la traducís Eh, también. Dale. Voy a pensarlo. Hare Krishna Prabhuji, all glory to Srila Prabhupada. I just got here late, but I just wanted to say thank you. And also I wanted to just to ask a practical question. Sometimes we have the desire to serve Prabhupada, to serve the movement, to serve the devotees, and in a way we do it, but we also have this feeling that it's never enough, right? So this feeling that what I'm doing is not enough, or sometimes it's not enough, right? Sometimes I'm in a situation right now where following sadhana bhakti, basic things is difficult. I mean, I'm studying Srimad Bhagavatam because I'm like taking Bhaktivedanta. I'm trying to serve devotees, taking care of the deities at home, but sometimes it's not enough, right? So day only has 24 hours and I'm studying, working. So what would be your piece of advice, like when you face these specific situations in life and when you really feel, No, termina. no, and let me just translate that because she asked me to do it and I forgot. No, simplemente le hice una pregunta de cómo cómo es una pregunta más práctica de, por ejemplo, que a veces nos encontramos en un momento de la vida en el que no sentimos que es suficiente lo que estamos haciendo, en un sentido que posiblemente nos estamos ocupando en un servicio, pero no estamos cumpliendo todo el sadhana, o algunas veces simplemente sí no es suficiente. Que bueno, en mi caso estoy estudiando el Bhagavatam, estoy tratando de servir las deidades en la casa, pero realmente el día solo tiene 24 horas, ¿verdad? Y estoy estudiando y haciendo otras cosas. Entonces, ¿cuál es su consejo práctico? Fue lo que le pregunté. Go ahead, Prabhuji. Okay. So you're doing devotional service, but you feel it's not enough. Estás haciendo servicio devocional, pero sentís que no es suficiente. So a question we can ask ourselves when we feel this. Y la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos cuando sentimos esto, Does that feeling of, oh, I'm doing this, but it's not enough,
does that feeling discourage you and make you depressed and unhappy and kind of discouraged so you don't do more? Or does it enliven you and, oh, I'm not doing enough, I'm going to do more, and I'm so excited to try to do more? ¿Cómo es el sentimiento cuando tenés ese pensamiento que te deprime, te sentís que no estoy haciendo suficiente y uno se deprime, o estás pensando, uy, no estoy haciendo más, entonces tengo que hacer más, como que te entusiasma saber que no estás haciendo suficiente? ¿Cómo es el sentimiento? That's one question you can ask yourself. Eso es una pregunta que puedes preguntarte a ti mismo. Because if that feeling of not enough is only discouraging you, Porque si ese sentimiento de que no es suficiente te está desentusiasmando, then that's not healthy. That eso no feeling. es saludable. So it means that you're, somehow or other your ego is involved, or something you're feeling you're not getting recognition, or something like your ego is involved if it's discouraging you. Si estás entusiasmando por eso es porque tu ego se está envolviendo, porque tal vez no sos reconocido, porque querés hacer más, pero por el ego más que otra cosa. Or your sense of low self-esteem. O el sentido de baja autoestima también puede ser. That I'm never good enough for Que Krishna. nunca soy suficientemente buena para Krishna. So this is an unhealthy feeling of not enough. Ese es un sentimiento no saludable de no hacer lo suficiente. But if not enough actually kind of, wow, I got this challenge, that it's not enough, but I can do this and I can do that. And maybe if I do it this way, then, and you become encouraged and enlivened, then that's a healthy not enough feeling. Pero si eso que vos pensás que no es suficiente, pensás, bueno, podría hacer esto, podría hacer aquello, debería hacer esto, entonces si te entusiasma eso de no ser suficiente, entonces es una buena forma de sentir que no estás haciendo lo suficiente. So only you know if you're trying to do your best. Solamente vos sabés si estás tratando de hacer lo mejor. We just need to do our best. Nosotros solamente necesitamos hacer nuestro mejor. Lo que sea. And some days or some incidences, we won't do our best. We'll do something not so great. Y a veces algunas veces vamos a hacer lo que no es lo mejor. But then we should think, well, let me do the next best thing now. Now I realize I made a mistake. I did something not so good. Let me do the next best thing. Entonces ahí realizo que, bueno, no hice lo mejor, podría haber hecho mejor, pero ahora sí puedo hacer algo que es lo próximo mejor que puedo hacer. Some days our best is not as good as other days that were our best. Algunos días no son los mejores que son nuestros mejores días que otros días que son nuestros mejores días. No sé si se entiende, pero We should not be discouraged. no debemos estar desentusiasmados. We should just pick up and go, okay, what can I do best now? What's the next best thing I can do? No tenemos que entusiasmar, no tenemos que pensar, bueno, ahora, ¿qué es lo que próximo puedo hacer mejor? In the Nectar of Instruction, I believe it's there in one of the verses. En el néctar de la instrucción creo que dice, It says, or it's either that or Sri Upanishad. en ese o en el Sri Upanishad, It says one should execute devotional service with enthusiasm, uno debe hacer servicio devocional con entusiasmo, not with discouragement. no con desentusiasmo, con So frustración. we have to look at it ourselves and see, where do I stand? If I'm trying my best and, I still feel like it's not good enough. Tenemos que ver dónde estamos parados. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos que estamos haciendo lo mejor que podemos y todavía siento que no está bien, Am I trying to live up to someone else's standard of what is best? tal vez esté tratando de vivir al estándar de otra persona que para esa persona es mejor para esa persona. Or am I understanding that this is my best and it may not be as much as what others do or someone else can do? Y entender que tal vez esto es lo mejor que yo puedo hacer y tal vez no es tanto como los otros que están haciendo su mejor, pero esto es mi mejor en este momento. Because in Bhagavad Gita it says, do your duty the best you can, even if there's some mistakes in it. Y entonces el Bhagavad Gita dice que hagas tu deber, incluso si hay errores, pero es tu deber lo que tenés que hacer. That's better than trying to live up to someone else's standard
Y and eso do es mucho something. mejor que estar tratando de vivir el estándar de otra persona que está haciendo su mejor en otro lado. So you have to ask yourself these questions Tienes que preguntarte a ti misma estas preguntas. and try to be honest with yourself. Y sé honesta contigo mismo. And sometimes we may not be able to do everything we think we're supposed to do. Y muchas veces no vamos a poder hacer todo lo que pensamos que tenemos que hacer. I know I don't. Yo sé que yo no tampoco lo hago. But whatever I can do good, I'll try to do that the best I can. Entonces, cualquier cosa que yo pueda hacer bien, entonces hago eso en la mejor manera posible. Like, there are some people who are by nature very regulated. Hay personas que por naturaleza son muy reguladas. And that's part of their personality ever since they were young. Eso es de parte de su personalidad desde que eran muy pequeñas. They appreciate that, oh, at this time I do this, then I do this, then I do that, and I know what I'm doing, and that's their life. They like that. It's their nature to follow. Su naturaleza es que saben que a esta hora hago esto, a esta hora hago esto, a esta hora hago esto, y esa es su naturaleza, esa es su forma de ser. And sometimes those people, if something throws them off schedule, Y hay veces esas personas, si algo los saca de su... they become very disturbed and upset and can't handle it. Se ponen muy así perturbadas y se ponen así, se confunden mucho. Sometimes we see people in devotional service who may be very regulated and they're following everything to the T, right? Y vemos personas que son muy reguladas, se siguen todo muy apropiadamente, hasta el mínimo detalle. And we may think, oh, they're such great devotees. It comes Oh, natural. son tan grandes devotos. But then one day something happens for their schedule or something, Algo pasa por su itinerario and they start, you know, maybe blaming others and something. So that's not an advancement. It's just their nature is good for steadiness. y eso a veces empiezan a criticar a otras personas, a quejarse de otras personas, pero eso no es un avance, esa es su naturaleza, ser así regulado. I'm not saying everyone who's steady. No estoy diciendo que cualquier persona que sea así regulada, Many people who by nature they're very regulated and steady, and that's a boon for their Krishna consciousness. It encourages them. y para esas personas que son reguladas, que hacen todo regulado, es una bendición para poder hacer avance en su vida And when espiritual. they focus like that, they do wonderful, amazing things for Krishna. Y cuando están así de reguladas, hacen cosas maravillosas para Krishna. And then there's others who are maybe their nature is to be more spontaneous and Y hay otros que tienen una naturaleza más espontánea irregulated. y no regulada. There's all kinds of bhaktas. Hay todo tipo de bhaktas. It matters where your heart is, not with what you do or how much you measure your doing. Es donde está tu corazón, no cuánto medís lo que estás haciendo, digamos, cómo lo estás haciendo. Are you soft with other people? Are you empathizing with other people? That is a great quality for a devotee. Estás siendo cariñosa, suave con los otros devotos. Es una buena manera de medir tu avance. You may be very regulated and follow everything, but when you see someone, oh, they're not, that's not their nature, I don't just criticize, I encourage. Cuando veo personas que son reguladas, tal vez veo otra persona que no es así, entonces no los critico, sino que los entusiasmo. I mean, that's just one example. Ese es un ejemplo. We see, like, for instance, someone becomes a sannyasi. Por ejemplo, vemos que alguna persona se vuelve un sannyasi. Some people, it's easy for them. Maybe they're not so sexually inclined from their nature. They're brought up in a more simplistic way. Tal vez por su naturaleza son más renunciantes, están así, en una forma más simple. So for them to take sannyas and stay away from women is not, they can even talk with women and be very polite and nice, and they're not agitated because it's not in their nature so much. Y ellos pueden hablar con mujeres, ser amables y no se sienten agitados para nada porque no están en su naturaleza. And there are others who have made the sacrifice to not associate with women, but they have the desire, so they have to work hard to keep away or to not
you Y know, hay otros que también tomaron sannyasi, pero que no es su naturaleza, entonces tienen que trabajar muy duramente para poder no hablar y no ser perturbados por las mujeres. so there's no measure of who's better or who's worse. It's a matter of the heart. Are you doing it for Krishna in a sincere way? Entonces no es cuestión de medir, sino que ver lo que está en el corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estás haciendo para Krishna? Un minuto. Laitilla, ¿podés escucharla al mismo tiempo ahora? ¿Podés seguir traduciendo un poquito? No te escucho. Sí, que ahora se mejoró el audio, porque hoy A ver. escuchaba todo un mar ahí. ¿Puedes pero- seguir? Sí, por eso, si podés seguir un poquito. Bueno. O sea, cobro extra. Ah, vale, sí, está bien. Too much. I don't know if you're saying something else because I have two more hand raised. I don't know. Okay, that's good. Gustavo tiene una pregunta. Hare Krishna, mis reverencias, muchas gracias por una hermosa charla y clase. Thank you very much Mi for pregunta, your nice class and talk, and he offers his obeisance. mi pregunta es, nosotros mediante el relacionamiento que tenemos con Srila Prabhupada, desarrollándolo, podemos ir fortaleciendo nuestro relacionamiento con nuestro propio Guru, Guru Maharaj, porque muchas veces... Déjame llegar Ahora hasta ahí. porque y para puedo traducir, seguir. porque si no es difícil. Yeah. Is it possible that through the medium of Srila Prabhupada that we have with him, we are strengthening and making stronger our relationship with our own spiritual masters? That is only a part of the question. I want to hear the whole part. Vení, Gustavo, decime el resto, hermano. Sí, porque muchas veces el relacionamiento con el Guru no es tan directo, pero sí lo tenemos con Srila Prabhupada, porque leemos sus textos, estamos analizando todo. Yes, sometimes the relationship with the spiritual master is not so direct. Since Srila Prabhupada we have in the books, we can see his thinking, his preaching, and we relate more frequently with him, more in a sense, deeper. Y también tenemos su relacionamiento más, por ejemplo, con sus hermanos espirituales, que es en mi caso, por ejemplo. And we do have our relationship with, I mean, his God brothers and God sisters. I mean, that is my personal case, for example. ¿Es esto lo que ayuda a fortalecer de algún modo nuestro relacionamiento con nuestro maestro espiritual? Is this helping me to make stronger the relationship with my own spiritual master? Okay, let me try to repeat to understand. Is that Yo voy okay? a tratar de repetir para ver que te entendí. Okay. So, through reading Prabhupada's books and connecting with him and his A philosophy, través de la lectura de los libros de Prabhupada y de conectarnos con él, you want to know, is that going to help you to become more, have a good relationship with your guru? vos querés cerciorarte de que eso te lleve a fortificar y a tener una mejor relación con tu maestro. Is that right? ¿Es así? And then the next part was, and also associating with my guru's god brothers and god sisters, is that going to help me to understand my guru better? Así como también la segunda parte de la cuestión, de la pregunta, era si el relacionamiento con los hermanos y las hermanas espirituales de tu maestro también van a fortificar la relación con él, con tu maestro. Yes, discípulos de Srila Prabhupada. Okay. Yes, Srila Prabhupada. Well, we are all part of Prabhupada's mission. Todos somos parte de la misión de Srila Prabhupada. Whether you're ISKCON or Krishna West or in between or something else. Seas de ISKCON, de Krishna West o algo así, o en el medio de las dos. Krishna East, South, West, North. Krishna está en Oriente, en Occidente, en el norte y en el sur.
you know, whatever you are, trying to serve Krishna, if you're reading Prabhupada's books, Si estás leyendo los libros de la Prabhupada, donde quiera que te posiciones para servirle, you're part of his mission. tú sos parte de su misión. And your guru obviously is part of this mission. Y obviamente que tu maestro espiritual es parte de la misión de Srila Prabhupada. So we're kind of all into it together. O sea que en un sentido estamos todos en el mismo bote, juntos. And Prabhupada is the Param Guru, or the Jagat Guru. Prabhupada es como el Param Guru, el Jagat Guru. He's the founder of Western Krishna consciousness. Él es el fundador de la conciencia de Krishna occidental. Only he came here to establish Krishna consciousness. Solo él fue el único que vino aquí a establecer la conciencia de Krishna. So he's the founder of ISKCON, the founder of Krishna West, the founder of Krishna South and North, and everything else. Él es el fundador de todo este movimiento Vaishnava. De Even in India, he established what real Vaishnavism means. Él, incluso en India, él estableció los patrones de qué es el verdadero Vaishnavismo. So we are all connected with him. Entonces todos estamos conectados con él. If your guru, you know, you want to get more connected to your guru, then yes, all of this will help. Hanging out, Si you know, vos querés estar más conectado con tu maestro espiritual, claro, todo esto te va a ayudar. getting some, you know, reading his books first, Prabhupada's books. Leyendo los libros de Srila Prabhupada primero. Hearing from his other disciples, your escuchar a los otros discípulos de Srila Prabhupada. Hearing from your own God sisters and God brothers or other devotees who are escuchando de tus propios hermanos y hermanas espirituales, escuchando de otros devotos, de otros discípulos, de otros maestros. Hearing and being open to anyone who has real Krishna consciousness. Estar abierto a recibir la conciencia de Krishna de cualquier persona. Is going to help you in your progress to Krishna. Eso te va a ayudar en tu progreso hacia Krishna. Usually we say the spiritual master is there. Usualmente decimos, el maestro espiritual está ahí. To help us connect to the previous acharyas. Para ayudarnos a conectar con todos los acharyas previos. So, you know, that's also there. So it goes both ways. Entonces, esto funciona en ambos sentidos. Your spiritual master can help you to connect more with Prabhupada and Krishna. Tu maestro espiritual también te puede ayudar a contactarte mejor con Krishna y con Prabhupada. If they have a mature understanding and have sincerity of heart, then they're going to help you to progress towards loving Prabhupada. Con sinceridad en el corazón y con pureza, todos te van a ayudar hacia Prabhupada y hacia Krishna. So it's good to have an openness for all of those things you mentioned. Es bueno que estés abierto y ávido para todos esos contactos que mencionaste, devocionales. Now, if on some particular subject, ahora, si sobre algún punto en particular, sometimes on a social subject, tal vez en un tema con incidencia social, one guru will say one thing and another guru will say another thing. Un maestro espiritual dice una cosa, otro maestro espiritual dice otra. That can be confusing for devotees. Eso puede llegar a confundir a los devotos. So I think in that case you need to consult others. Entonces, en ese caso, uno necesita consultar a you consider to be mature, serious devotees, sincere devotees. Cualquiera que vos consideres que sea un devoto serio, sincero. But your relationship with Krishna
is no one really, people can help, gurus help, our gurus help us. Some gurus help us immensely, some gurus help a little. That's all good, it's all good. Pero en cuanto a tu relación con Krishna, eso es como de alguna manera nadie lo puede tocar. Algún maestro espiritual te pueden ayudar inmensamente, otros maestros espirituales te pueden ayudar un poco. Está bien, todos están bien. And we should feel appreciative. Deberíamos ser apreciativos hacia ellos. Anyone who helps us to increase our love for Prabhupada and Krishna, we should be Todo el que nos ayude a que nuestro amor por Prabhupada y Krishna incremente merece nuestro mayor amor y respeto. And that's why they say, you know, it's not just the one guru that's important, it's all the shiksha gurus that are also important. Entonces no es tampoco que un gurú es el único que importa, no. Todos los maestros espirituales importan, los shiksha gurus también. I hope that helps. Espero que mi respuesta te ayude. Ya, y me parece que tenemos que dejarla a Ananga Ay. Manjari que vaya a Muchas su fiesta. gracias. I feel like we need to let you go to the festival of Janmastami there. We are holding you back from all the temples of Vrindavan. And, you know. This is my festival. Yeah. Ya dijo, este es mi festival. Jai, Hari. Chao. Thank you very much. Jai Prabhupada, Jai everyone. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Happy Janmastami. Happy Janmastami. Thank you for opening our hearts, and hopefully Hare Krishna. we need to hear from you often, because our heart opens and then closes and opens and closes. So the more you come, they will keep it open, you know. So we want to kidnap you and have it always with us, you know. Yeah. Thank you. Yeah. Happy Thank you very Vyasapuja, much. Shri Prabhupada. Yes. Pueden agradecerle si quiere, yo después traduzco. Haribo, Haribo. Muchas gracias. Jai, go have a wonderful festival. Dance and chant and feast and Tengan un hermoso festival, bailen, canten, pásenla. Ábranse los micrófonos para saludarla, por favor. Haribol, feliz Janmastami. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Krishna. Hare Bye. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Ananga Manjari Thank ki you very jai. Qué néctar, qué néctar. Bueno, como siempre, gracias por su presencia. Y bueno, ahora a disfrutar Janmastami. Yo me tengo que ir a Los Ángeles. Ahí está Varela esperándome. 2 horas de viaje Go, go. ahora hasta llegar ahí, pero ahí voy. A ver a Rukmini Dwarkadish en Los Ángeles. Así que Bye. Ahí gracias a está. todos. Ahí. Gracias, Aribolito. Nos vemos. Haribol. Gracias por venir. Enjoy por quedarse. the Janmastami party. Yo le decía a ella, porque traduzco lo que quedan, pero que ella cuando viene abre el corazón, pero cuando después se cierra, Yeah. necesitamos que venga siempre para mantener el corazón abierto, que venga siempre con nosotros, decía, para que mantenga, porque cuando ella viene se abre, después se cierra, cuando viene se abre de vuelta, después se cierra, que le íbamos a robar para que esté siempre con nosotros, pero que nuestro corazón siempre esté abierto. Bueno, eso Muy digo. lindo, me encantó. Muy bien, que la respuesta me ayudó a fortalecer una instrucción que me dio mi guru de nada, de esto, de asociarme con sus hermanos espirituales, con Prabhupada para fortalecer. Me encantó, me encantó. Muchas Cierto. gracias. Estás hablando, Nalinice, no te escucha porque estás Ah, muteada. no estoy hablando con Sonia. No, porque te veía que hablaba, pero Estaba pensando, Gustavo, ¿quién era tu guru? ¿Quién es tu guru? Activación Swami. No, no, Ah. no. Sería ir abajo, Maharaj. Mira, Ah, También lo voy a ver, posiblemente. ¡Oh, Haribol! Si lo veo, le saco una Llévame foto. la- ya está. Sí. Sí. Le saco, le mando una fotito de hoy, de acá, del practice, del programa. Bueno, Haribolito a todos. Gracias por estar. Happy Janmastami, hoy o mañana. Que la pasen lindo. Hari, Hari. Gracias, Haribolito. Haribol. Felicidades. Que lo pasen hermoso.